Gloria a Dios. Una vez más, gracias hermanos por estar acá celebrando con nosotros el Domingo de Ramos. También le damos bienvenida a los hermanos de las redes sociales que quizás nos miran en este momento en vivo, si no lo van a mirar el mensaje más adelante. Nuestro deseo y oración es que sean edificados con la palabra de Dios como Él quiere bendecirnos a cada uno de nosotros. El título, amados, de este mensaje es Entrada Redentora del Cordero Pascual. Generalmente en este Domingo de Ramos hacemos bastante énfasis, y es muy importante, que celebramos la entrada, hermanos, de Jesús a Jerusalén. Esta semana que entra es la que llamamos nosotros tradicionalmente Semana Santa, porque en el domingo llegó Jesús a Jerusalén. Le dieron el burrito a aquel, si ustedes recuerdan, y todos los discípulos, la gente aclamaba Hosana, Hosana al Hijo de David, y ponían sus mantos en el camino. Y bueno, es una escritura que tradicionalmente se usa durante esta enseñanza, los Domingos de Ramos. Y la mayoría de nosotros hemos escuchado y tenemos claro el significado de eso. Jesús venía a cumplir lo que le había mandado el Padre. Ese era el tiempo en que, su tiempo en Jerusalén, de días nada más antes de ir a la cruz. Y tradicionalmente nosotros celebramos el Viernes Santo, que es la pasión de Cristo Jesús. Es cuando muere en la cruz. Todas esas cosas creo que como creyentes las hemos aprendido y son muy buenos recordatorios de la obra que vino a hacer Cristo Jesús. Pero hermanos, yo pidiéndole dirección a Dios, orando, yo decía: Señor, dame palabra. No quiero que la palabra de Dios no sea viva y eficaz. Tú lees una escritura y te da Dios revelación nueva como si nunca lo hubieras leído. Pero hermanos, yo con el retiro, la experiencia que tuvimos allá en la montaña, que fuimos este fin de semana, y hablando con este rabino, ya les dije mucho del rabino. Bueno, no es rabino, es rabino, porque aceptó a Cristo. Pero él, durante toda su vida, él es un hombre ya mayor, quizá de mi edad, o bueno, yo no estoy tan mayor, ¿verdad? Él es de mi edad o quizá un poco más. Él tiene aproximadamente 20 años sirviendo a Jesús ya como su Salvador. Pero todo su tiempo anterior, él era maestro de una universidad, estaba encargado de una sinagoga en el tiempo que era rabino. Entonces, como a mí me tocó el viernes abrir la enseñanza en el retiro ahí en la montaña con la iglesia que nos invitó, yo hablé acerca de esto que escuché en la mañana en la radio. Escuché en la mañana en la radio esto que les voy a compartir, y yo lo compartí allá. Que el viernes que acaba de pasar, hermanos, era la celebración exacta de lo que es la Pascua de los judíos. Nosotros sabemos que Semana Santa no cae siempre en la misma fecha, ¿verdad? A veces cae en marzo, a veces en abril, en diferentes días. Pero ellos, hermanos, este viernes pasado es el día cuando Moisés, acuerdo a todo su calendario y tradición, acuerdo a lo que cuando Moisés les dio la ordenanza de que Dios iba a venir a Egipto a matar a todos los primogénitos, y que ellos deberían de matar el cordero. Conocemos la historia de cuando salió Egipto de la esclavitud, que tomaran un cordero, lo degollaran, pusieran la sangre en los dinteles de su casa para que el ángel de la muerte no entrara a ellos. Y casualmente ese viernes, ellos comienzan su sábado, comienza al meterse el sol el viernes. La mayoría de nosotros sabemos eso, ¿verdad? Que los días que cuentan los judíos, cuando acaba el sol, ya acaba el día. Ya de ahí en adelante es el sábado. Entonces el viernes por la noche estaban ellos celebrando eso, y escuché en la radio algo que me llamó mucho la atención. Y yo lo sabía, tenía un concepto más o menos algo de eso. Y en la radio estaban diciendo cómo es que celebran hoy en día, en el siglo XXI, los judíos. Ellos se le llaman los judíos ortodoxos. ¿Han mirado a esas personas judías vestidos de negro y lo tienen sus ritos de pelo? No sé cómo le puedo decir. Trencitas así, ¿verdad? Enrolladitas. Ellos son los judíos ortodoxos que todavía siguen celebrando, hermanos,
la Pascua como cuando Dios la estableció por medio de Moisés. Y hay algo interesante que ellos hacen. Yo ya lo había escuchado en un par de ocasiones. Yo miré una familia judías aquí hace años que hacían este ejercicio que les voy a mencionar. Debido a que ellos, hermanos, ahorita vamos a mirar más escrituras que van a hablar de esto, cuando Dios les dio esta ordenanza de matar el cordero, también les dijo que debían de comer hierbas amargas y debían de comer pan sin levadura. Hoy en día nosotros tenemos ese tipo de galleta que no tiene levadura, le llamamos mazos, eso es bien español, pero tiene su nombre en hebreo, que no lo sé pronunciar, ni me voy a atrever a decirlo, pero sí han mirado esas galletitas que no tienen levadura. Algunos de nosotros las conocemos de pronto, ok. Ellos, hermanos, toman este tipo de pan para celebrar la Pascua, pero algo interesante hacen. Cuando llega el viernes por la noche, ellos, hermanos, ya empiezan su ritual, su rito. Durante el día ellos limpian la casa. Hoy en día se hace. A mí me tocó mirar eso cuando yo trabajaba más en construcción. Estaba haciendo construcción en una familia. Y ¿sabes qué, Alfredo? No queremos que hagas construcción esta semana porque es la Pascua y tenemos que celebrar. Oh, pues yo, está bien. Ya sabía, yo era cristiano ya, tenía más o menos conocimientos, pero ellos me empezaron a platicar un poquito. Lo que hacen ellos, hermanos, ellos limpian su casa completamente. No tanto para limpiarla del polvo y de eso, no. Limpian su casa de que no haya nada, absolutamente nada que contenga levadura. Se meten a las alacenas, al refrigerador, todo lo que es pan, ustedes saben, todo tiene levadura, galletas, papitas, todo demás, todo lo que tenga levadura, ellos lo limpian, lo sacan de su casa y lo tiran a la basura. Porque ellos empiezan la celebración que hace miles de años fue establecida por Dios a través de Moisés. Ahora, ellos traen el cordero, lo traen, pero no lo sacrifican. Ellos simplemente oran por ese cordero. Ahora no lo degollan, no hacen ese tipo de sacrificio, pero oran por él como representando el cordero que fue muerto para tomar la sangre de los animales y ponerla en los dinteles de las puertas. Pero algo más hacen, hermanos. Y esto lo aprendí. Yo nada más supe, hermanos, eso, que limpian su casa, que no haya levadura, eso, y es todo lo que yo me recordaba y lo que aprendí, escuché en la radio. Dije, sí es cierto esto. Pero que me encuentro con este rabino allá en el campamento. Y cuando él me escuchó de eso, digo, pastor, ¿puedo hablar contigo un poquito más de ese tema? Y ya me dijo quién era. Digo, claro que sí, me interesa, quiero aprender. Entonces, él me enseñó un video, ya cuando hubo un tiempo, me enseñó un video como de 5 o 6 minutos de lo que es exactamente la tradición que ellos hacen. Ellos limpian la casa, se aseguran que no haya nada de levadura, hermanos, en su casa. La tiran, todo tiran. Ellos, hermanos, toman estos panes sin levadura y los colocan en la casa en diferentes lugares. Y a veces lo hacen los niños. Ellos tienen a sus niños bien educados en lo que es la reverencia a Dios y en la participación de la tradición. A veces le dan el pan a los niños para que los niños lo pongan en diferentes lugares de la casa. Entonces, si los niños pusieron el pan en diferentes lugares de la casa sin levadura, los adultos, cuando ya se hace oscuro, apagan la luz y con una vela van a buscar el pan. Encuentran el pan y ya lo traen a la mesa. O si no es así, los adultos esconden el pan y le dicen a los niños, toma, aquí está la vela, ve a buscar dónde está el pan. Lo cual hace, hermanos, se recuerdan que Dios le dijo a Moisés, y esto les enseñarás a las generaciones para que sus hijos hagan lo mismo. Entonces, estos judíos ortodoxos involucran a sus niños desde muy pequeños en esto. Si ustedes han mirado sinagogas en los días sábados, han conocido a algún lado, los padres con sus niños de 6 años, de 7 años, de 8 años, ahí van de la mano a la sinagoga. Y ellos van y les enseñan, hermanos, la reverencia al Torah, a la palabra de Dios, que es algo muy sagrado, muy venerado para ellos. Hermanos, y esto no quiero que se malentienda, pero uno tiene la palabra de Dios y uno dice, no, pues ahí tengo la Biblia, le pongo otro libro encima. Ellos no pueden hacer eso, hermanos. Alguien puede decir, no, pues eso ya es mucha idolatría de la palabra.
Pero de acuerdo a ellos, su tradición, hermanos, no hay nada más poderoso para ellos que el Torah. Cuando ellos leen el Torah, hermanos, ellos no tocan las páginas. Ellos tienen como un tipo de pluma sin tinta para ir leyendo lo que son los escritos de Moisés. Es una reverencia increíble que dices tú, wow, qué reverencia a la palabra de Dios. Y este rabino me decía, es que pastor, para este pueblo, Jesucristo no es el Salvador, no es el Mesías. Dios, lo más cercano que ellos tienen a ellos de Dios es su palabra. Ahora, para nosotros obviamente Jesús se refleja en su palabra, pero hermanos, nosotros tenemos otro tipo de enseñanza y de adoración, voy a decirlo de esa manera. Ellos, hermanos, tienen un lugar especial para el Torah, para lo que ellos llaman, es su Biblia, para ellos respetarla, honrarla, porque hermanos, para ellos ahí está Dios. Hermanos, y Dios está aquí. Pero no hemos sido enseñados así. ¿Me están escuchando? No hemos sido enseñados así. Nosotros tomamos la Biblia, la leemos, etc. Y cuando la Biblia, hermanos, la palabra penetra en nuestras vidas, nos transforma. Es la palabra de Dios. Ahora puede haber muchas personas que lean la Biblia como un cuento. En la cárcel, muchas personas que están allí, que no han aceptado a Cristo, la leen la Biblia para pasar su tiempo, etc. Pero hermanos, cuando la palabra de Dios penetra el corazón, la vida cambia. Y es lo que sucedió con nosotros. Bueno, hermanos, hablando de esta tradición que ellos tienen, vamos a leer unas escrituras. Y este hombre, hermanos, no tengo todo el tiempo porque duramos como 1 hora hablando para contarles. A mí me impactó el conocimiento que este hombre tenía de lo que es la palabra de Dios, el Torah. Con esto voy a concluir mi testimonio con él. Él me dijo, pastor, vamos a Génesis. Y él obviamente tiene su Biblia en hebreo, pues él habla hebreo. Entonces me dijo, mira esta letra, la primera letra de Génesis en hebreo. Me dice, esta letra significa esto y eso. Hermanos, me dio una enseñanza de Génesis, Apocalipsis, con una letra. Ni siquiera una palabra, una letra. Dije yo, Dios mío, qué ignorante estoy. Hermanos, el conocimiento que Dios tiene en su palabra, como hablábamos en la clase, hermanos, Dios es tan inmenso que ni siquiera lo más pequeño podemos nosotros decir que sabemos de lo profundo que es su palabra. Y todo, hermanos, todo está conectado, desde Génesis, la primera letra de Génesis, hasta la última letra de Apocalipsis. Todo está conectado en el plan de Dios de redención. Es increíble, hermanos. Amén. Dios me retó a estudiar más, a buscarlo más, a conocer más, porque yo quiero compartirlo con ustedes, lo que el Señor, hermanos, nos quiera compartir. No se preocupen, chicos, no se sientan mal. Aquí los niños son bienvenidos, aunque estén inquietos, no se sientan mal. Déjenlo que juegue allí, no hay problema. Ahí está bien, no se molesten, ¿ok? ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Verdad que no les molesta a ustedes? No. Si les molesta, se van a tener que salir ustedes. No, que no se salga nadie, por favor. Vamos a mirar, hermanos, aquí está el título, otra vez el título, Miguel. Vamos a hablar, hermanos, la entrada redentora. Está hablando de Jesús llegando a Jerusalén, pero lo vamos, hermanos, a conjugar, a unir. La entrada redentora del Cordero Pascual, que es lo que estamos hablando, hermanos, del Cordero que utilizaron en el tiempo que Dios les dio el estatuto a Moisés de sacrificar aquel Cordero y que su sangre iba a ser el simbolismo que les iba a evitar que el ángel de la muerte entrara allí. Ahora sí, la pantalla primera, hermanos, de Deuteronomio 16:2. Aquí miramos parte de lo que es la ordenanza que Dios le dio a este pueblo judío. Y esto es lo que dice allí en Deuteronomio 16:2. Sacrificarás, la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. En otras palabras, hermanos, Dios está dando una instrucción específica de cómo ellos deberían de hacer la Pascua. En el versículo 3 nos dice de esta manera. Versículo 3 dice, no comerás con ella pan con levadura. Ahí está la ordenanza. En otras palabras,
tienes que comer pan que no tiene levadura, y hay un gran significado allí. Dice, 7 días comerás con ella pan sin levadura. ¿Y qué significa, hermanos? ¿Cuál es el punto de que Dios les dice coman pan sin levadura? Es pan de, ¿qué, hermanos? De aflicción. Es pan de aflicción. ¿Cuántos años duraron, hermanos? Cientos de años duraron en la esclavitud los judíos. Y esa noche Dios le dijo, prepárense, alisten sus ropas, cíñanse, porque va a pasar el ángel de la muerte y al siguiente día ustedes van a salir de esta esclavitud y no coman pan. ¿Por qué, hermanos, pan sin levadura? Porque, hermanos, el pan sin levadura no es muy bueno al paladar. No sé si ustedes lo han probado. El pan con levadura es esponjadito, está más rico, lo saboreas más en tu boca. ¿Sí o no? El pan bolillo, aquí qué bueno está, y se tiene mucha levadura, por eso está tan bueno. Entonces, este pan le está diciendo Dios, cómanlo sin levadura porque es pan de aflicción. La aflicción que ustedes han estado por más de 400 años de esclavitud. Sigue diciendo, hermanos, el siguiente versículo, ¿es este, hermanos? Sí. Porque a prisa, dice, saliste de la tierra de Egipto. Estamos en Deuteronomio, él está diciendo, esto fue lo que ocurrió. Si tú recuerdas, tú saliste de prisa de la tierra de Egipto, dice, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Todos los días de tu vida. Por eso, hasta esta fecha, hermanos, ya en el siglo XXI, estos judíos siguen recordando lo que Dios les dijo. Todos los días de tu vida vas a recordar, vas a tener memoria de este evento tan poderoso que hizo Dios contigo. Y esto lo vas a recordar todo el tiempo. Vamos, cuando yo conocí eso estoy hablando desde hace 30 años, yo me acuerdo que miré esa familia haciendo eso. Y lo siguen ellos celebrando. Ahora, hermanos, todo esto es una sombra de lo que había de venir con Jesucristo. ¿Quién representa el cordero que ellos inmolaron? A Jesucristo. La sangre del cordero, la sangre de Cristo. ¿Estamos entendiendo eso, hermano? Lo entendemos muy bien. Esa sangre, hermano, solamente representaba protección para que el ángel de la muerte no entrara a su casa. Sabemos eso. Pero la sangre de Cristo, hermanos, derramada en la cruz del Calvario, no solamente nos da protección de la muerte. ¿Qué nos da? Liberación, salvación, redención. Ellos, hermanos, no eran salvos, eran solamente libres de la esclavitud. ¿Estamos entendiendo? Nosotros, hermanos, hemos sido libres de la esclavitud, del pecado, y su sangre preciosa de Cristo nos ha limpiado de toda condenación, nos ha redimido. Por eso cuando el Jesús llega a Jerusalén, en ese burrico, que entran y lo proclaman el rey, Hosana, el hijo de David. Hosana significa sálvanos ya Jesús, porque ellos pensaban que era el Mesías que venía a establecer, a quitar a los romanos y que Israel volviera a ser una nación libre y próspera, porque pensaron que Jesús era el David que ellos en un día conocieron. Pero hermanos, Jesús tenía un plan mucho más extenso y mucho más grande de parte de Dios, de no solamente salvar a la nación de Israel, sino salvar a todo el mundo. Y lo que nosotros hacemos, hermanos, con estos elementos que vemos aquí, es lo que Dios le dijo a ellos que hicieran por la eternidad, o todos los días, hermanos, por generaciones. Jesús les dijo a los discípulos, hagan esto en memoria mía. Recuerden mi sacrificio cuando tomen la comunión, cuando tomen la Santa Cena. Él se reunió con los discípulos, ¿se recuerdan? Antes de ir a Getsemaní, antes de ir a ser aprisionado por los sacerdotes y los guardias de los sacerdotes que después lo llevaron a los romanos. Jesús les dice lo que conocemos, la última cena o la Santa Cena. Dice, hey, hagan esto en memoria de mí. Y por eso nosotros lo continuamos haciendo. ¿Y qué dijo Jesús? Hagan esto todo el tiempo. Ahora, hermanos, el cordero en la Pascua fue inmolado, el pequeño borreguito, el cordero. Amén. La sangre la tomaron como representación, lo sabemos eso. Cristo, hermanos, fue quebrantado.
Cuando lo capturaron en Getsemaní, ¿qué pasó con él? Lo llevaron a ser, hermanos, juzgado en una forma ilegal. Lo entregan a Pilato para que Pilato lo flagele, lo castigue, le dé de chicotazos en su espalda, le ponga una corona de espinas. Antes de eso Jesús le dijo: hey, este es mi cuerpo que va a ser quebrantado, y fue quebrantado. Esta es mi sangre del nuevo pacto. ¿Cuál nuevo pacto, hermanos? No es el pacto ese que tenemos nosotros. Los de Israel todavía, porque ellos no creen que Jesús es el Mesías. Bueno, los ortodoxos, ellos siguen celebrando esto, y que es muy importante porque su fe está en el Dios poderoso. Pero nosotros, hermanos, ya no hacemos lo que hacen los judíos, en la tradición que ya les expliqué. Ahora, hermanos, tenemos un mejor pacto, con una sangre que no solamente nos limpia, nos hace libre, hermanos, ahora nos ha dado vida eterna. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto. Déjenme, le agrego nota importante aquí, hermanos, de este ex rabino con el cual hablé. Porque yo le dije: bueno, ¿y cómo fue que te convertiste a Jesús? Entonces él rápidamente, les quiero contar, él me dijo que cuando se casaron, su esposa empezó a ir a la iglesia cristiana, y él pues obviamente se encendió. ¿Cómo me vas a hacer eso? Eso es incorrecto, la iglesia cristiana es una falsa, bla, bla, bla. Pues para un judío, hermanos, del judaísmo, eso es algo incorrecto, una tradición. Y él dijo: yo la voy a divorciar. Él sintió: no, yo la voy a divorciar. Esta mujer ya se quiere meter con los cristianos, y eso es incorrecto, los cristianos están mal, el Mesías no ha venido. Bueno, todas esas cosas. Pero que él dice que decidió ir a la congregación, a la iglesia, para avergonzar al pastor, porque él sabía, hermano, lo que era la palabra de Dios en hebreo y todo. Entonces él dice que fue como unas 5 veces a la reunión, pero no se animaba a hablar allí. Entonces la 5ª vez que fue, dice él que antes dice: bueno, voy a hablar, hoy es mi día, ya no quiero venir aquí, hoy quiero avergonzar a ese hombre que está ahí hablando. No sabe ni lo que dice. Yo sé la palabra de Dios, todo eso. Pero que dice él: bueno, antes de hacerlo, te voy a dar chance a Jesús. Así dice. Si tú eres el Mesías, enséñame que eres el Mesías. Dice que cerró sus ojos, hermanos. Todo me siento de lo que me contó. Dice que cerró sus ojos y miró como que una cortina, con sus ojos cerrados, una visión, una cortina se abrió, y que empezó a salir un resplandor de luz. Él estaba en ese momento en una visión. Fue instantes. Y dice, hermanos, que toda esa abundancia de luz, salió un hombre. Salió un hombre con ropas blancas, como lo describe Apocalipsis 1. Sandalias, pero dice que él no podía mirar el rostro. Entonces él pues, se sorprendió de que estaba pasando. Entonces que él dijo: ¿y quién eres tú? Le dijo: yo soy Jesús, en quien tú no crees. Dice: pastor, de ese día yo soy creyente, porque Jesús se reveló a mí. Hermanos, nuestro Jesús es real. Amén. Quizás tú dices: esa experiencia que me hubiera tocado, hermano, quizás no era necesario para ti, pero era necesario para él. Y el hombre se rindió al señorío de Cristo, y ahora lo sirve a Cristo. Entonces, hermanos, este recuerdo que ellos hacen para que te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto, ellos lo siguen haciendo. Por eso les he explicado cómo lo hacen. Pero nosotros, hermanos, como creyentes, Jesús nos dijo: cuando se reúnan a compartir el pan, este es el cuerpo, mi cuerpo que fue quebrantado por ustedes para perdonar sus pecados. Esta es la copa del nuevo pacto. Hermanos, no es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Siguiendo adelante con nuestra enseñanza, quiero que miren la siguiente pantalla, hermanos. Lo que nos dice ahora Pedro. Ya estamos en el Nuevo Testamento, ya estamos después de que Cristo hizo esta obra poderosa. Primera de Pedro 1:18 nos habla, hermanos, del poder de este sacrificio de Jesús. Dice: sabiendo
que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Te acuerdas de esa vida, hermano? Vivíamos de acuerdo a lo que se nos antojaba, lo que pensábamos, lo que viniera. Esa era la vana manera de vivir sin Cristo. Acuérdate que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No está hablando de los padres físicos, está hablando más del padre Adán que nos heredó el pecado. Esa es la herencia que tenemos de pecado de nuestros padres. No con cosas corruptibles como oro y plata. O sea, fuimos rescatados no con oro y plata, dice, no con oro y plata, sino ¿cómo, hermanos? Sino ¿cómo fuimos rescatados? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el poder, hermanos, de la salvación, que aceptamos el sacrificio de Cristo, transforma nuestra vida y ahora somos nuevas criaturas, rescatados del pecado, de la maldad, de la esclavitud en la cual estábamos. Acordémonos, hermanos, el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Lo que ocurrió con los judíos, lo que les estableció Moisés, Dios se los dio. Pero eso era, hermanos, para que lo hicieran mientras venía Cristo. Desafortunadamente, estos judíos que todavía tienen esta creencia y tradición, no aceptan a Jesús como el Mesías. Porque para ellos, hermanos, el Mesías va a venir después. Y nosotros sabemos que Jesús es el Mesías. Las Escrituras nos dicen. Mateo nos dice que cuando vino el ángel con María, le llamará su nombre Jesús, porque él perdonará el pecado de su pueblo. Y eso es lo que nosotros hemos sido alabados, eso es lo que celebramos, hermanos. Este domingo de Ramos, mientras nos preparamos para la resurrección, que meditemos en esta entrada de Cristo triunfal. No era, hermanos, la gran celebración y las alabanzas que él recibía. No, hermanos, la entrada triunfal que él hizo fue a ir a la cruz. Es allí donde triunfó, en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Vamos a seguir leyendo el resto de 1 de Pedro. Vuelve atrás, Miguel, para que, para que tenga coordinación con la siguiente. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Otra vez. Ya destinada, esta, hermano, sangre, este estatuto de Dios, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. ¿Cuánto duró, hermanos, el plan de redención siendo formulado por Dios? Todos los profetas, todo el Antiguo Testamento que hablaban de un Cristo que venía, de un Mesías que venía. En los Salmos encontramos muchas referencias a cristocéntricas, que Cristo venía manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. Por eso, hermanos, cuando celebramos, no es nomás lo mismo, una tradición, el simbolismo, no, hermanos, con la fe que tenemos, el cuerpo de Cristo lo recibimos. La sangre del nuevo pacto la recibimos. Es un nuevo pacto porque ya no va a haber otros pactos. Este es el nuevo y es el único. Una sola vez y para siempre, hermanos, nuestro Señor Jesucristo hizo esta obra redentora. Somos salvos, somos libres, somos sanos, somos restaurados, hermanos. Tenemos ahora la paternidad del Dios Todopoderoso que nos ha adoptado de lo que éramos antes. Por eso, hermanos, cuando Jesús entró otra vez a Jerusalén, él tenía la cruz en su mirada. No tenía, hermanos, escuchaba las alabanzas, los fariseos decían, hey, calla a tus discípulos que están gritando. Él dice, hey, si ellos se callan, las piedras van a hablar. Porque toda la creación alaba a su rey. Gloria a Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Primera de Juan 3:8, hermanos. Primera de Juan 3:8. Dice de esta manera. El que practica el pecado es del diablo. Los subí hacia arriba, pero no los quiero bajar. Que manténganse arriba. El que practica el pecado, hermanos, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado. ¿Quién no ha pecado aquí? ¿Lo practicas? No lo practiques el pecado. Todos fallamos, pero no lo hacemos.
¿Qué importa? Me gusta el adulterio y me meto al adulterio. Lo practico. La Biblia dice, pero eso es una persona que no es salva. El que practica el pecado es del diablo. Amén. Nosotros no estamos ahí, hermanos. ¿Ok? Pero saben, queridos, aún para los que practican el pecado, como para nosotros también, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús. ¿Para qué vino, hermanos? ¿Para qué se manifestó hombre? Para deshacer las obras del diablo. La obra del diablo era, hermanos, que la paga del pecado es muerte. Esa es la obra del diablo. Éramos pecadores. Éramos personas condenados a la muerte eterna, al castigo eterno. Pero para eso vino Cristo. Y para eso entró en Jerusalén, para ir a la cruz, para deshacer las obras del diablo. Y ahora, hermanos, el diablo no tiene poder sobre nosotros. Nos acosa, nos molesta, nos perturba, pero hermanos, no tiene poder sobre nosotros porque pertenecemos a Cristo. Y Cristo deshizo las obras del diablo en nosotros. Y las deshizo en todo el mundo, si el mundo le quiere aceptar. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Colosenses 2:14. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cuál fue la manera? Aquí llegamos a la cruz. Esta es una de las escrituras, hermanos, que me ministra mucho en mi vida. Desde que yo leí esta escritura, cada vez que la leo me impacta mi corazón lo que Cristo hizo. Nos dice Colosenses capítulo 2:14, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, hermanos. Contra nosotros. Jesús vino a anularlo, vino a quitarlo, vino a borrarlo. Yo me puse a estudiar, hermanos, anoche, muy tarde, qué era la palabra decreto. Decreto. Y esto es lo que encontré, se los quiero leer. Jesús vino, hermanos, a anular el acta de los decretos. Los decretos son ordenanzas, mandamientos, pero hay un significado allí. Decreto, según la Biblia, se refiere a la voluntad establecida de Dios, ya sea en forma de mandato, designación o juicio. Este decreto es final e incuestionable, ya que proviene del Todopoderoso, quien tiene total autoridad y control sobre el universo. Es importante destacar que los decretos de Dios siempre cumplen con su propósito perfecto y sirven para su gloria. ¿Cuál era el decreto que había contra nosotros? La paga del pecado es muerte. Ese es un decreto. Nadie, hermano, lo puede cambiar. Dios dijo eso. ¿Están conmigo? Dios dijo eso. La paga del pecado es muerte. Eso es un decreto. Y ese decreto estaba contra nosotros. ¿Y quién lo pudo cambiar solamente? Jesucristo. En la cruz del Calvario, anulando. Jesucristo vino a anular. Esa era una ley establecida por Dios, hermanos, pero Cristo, porque era inocente, era el Cordero de la Pascua, era el que vino a cumplir el plan de Dios, Él lo podía quitar. ¿Estamos entendiendo, hermano? Él vino a quitar el acta de los decretos que había contra nosotros. Éramos pecadores condenados al infierno, amén. Pero Cristo nos cambió nuestro rumbo en la cruz, que nos era contraria, quitándola de en medio. Entonces el decreto estaba allí y enclavándola en la cruz. Déjenme les doy otros dos ejemplos de decretos de la palabra de Dios. Lo encontramos en Salmo 2:7, dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí, hermanos, el decreto es la declaración divina de la filiación que tenemos con el rey. Otro ejemplo de decreto, ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Que creció su reino y se sentía el mero. Se sentía que nadie lo podía destruir. Viene decreto contra este hombre inflado, orgulloso. Dice, hermanos, en Daniel 4:24, este es el decreto del Altísimo. Estaba hablando contra Nabucodonosor, que ha venido sobre mi Señor, está hablando Daniel al rey,
Y en este contexto, el decreto, hermanos, es el juicio de Dios sobre el rey Nabucodonosor. ¿Se recuerdan que Nabucodonosor estaba y mandó llamada de, hey, pues ¿qué me pasa? Dice, mira, esto es lo que está pasando, te inflaste mucho por tu grandeza. Y ese es el decreto que dice Dios, esto va a pasar contigo, te vas a hacer como animal, te van a crecer plumas y vas a comer zacate en el campo. Hasta que se arrepintió el hombre. Conocemos la historia, la mayoría de nosotros. Los decretos de Dios, hermanos, son establecidos por Él, sean para juicio, sean para bendición. Y el decreto que teníamos nosotros, pecadores, sin esperanza, sin ninguna respuesta por nuestra cuenta, y vino Cristo, la pantalla anterior, Miguel. Oh, perdón. No, dale para adelante. Anulando el acta de los decretos. Jesús lo hizo, hermanos. Enclavándole en la cruz. Lo que sigue, hermano. Y despojando. ¿Cómo lo hizo, hermanos? Despojando a los principados y potestades. Los exhibió públicamente. ¿Dónde triunfó Cristo, hermanos? En la cruz. Triunfando públicamente en la cruz. ¿Su crucifixión fue pública? Sí. Estaba en las afueras de Jerusalén, donde todo el mundo estaba de espectador, donde todo el mundo estaba viendo ahí, donde los romanos dijeron, si este fuera hijo de Dios, y también los fariseos estaban ahí, pues el que estaba, el ladrón, que dice, ay, tienes poder, ayúdanos aquí. Y el otro dice, hey, no tienes vergüenza que estás tú pidiéndole a él, si tú y yo estamos recibiendo el castigo que merecemos, él es inocente. Y cuando, hermanos, el romano ensarta la lanza, ¿verdad? Que sale sangre, agua, y el centurión dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. ¿Cómo lo reconoció él? Vio el poder que fluía de él. Públicamente, hermanos, él fue crucificado y públicamente él avergonzó a estos, los despojó a estos principados y a estas potestades, los exhibió públicamente. Satanás pensó que al matar a Jesús ya iba a ganar la victoria, pero fue el peor error que pudo hacer, porque Jesús fue al fondo del infierno, hermanos, a rescatar a las almas que estaban allí en prisión. Y resucitó y dio dones a los hombres, Efesios capítulo 4, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, se levantó, hermanos, Cristo como triunfador de la muerte, al tercer día Él resucita y lo celebraremos el domingo, gloria a Dios, día de la resurrección. Pero me recuerdo ahorita, hermanos, una vez leí un comentario acerca de este pasaje, esta escritura, en los tiempos antiguos, cuando había guerra entre las naciones, cuando eran las ciudades amuralladas y había el ejército, todo eso, lo miramos mucho en el Antiguo Testamento y películas lo hacen mucho también eso. Cuando un reino, hermanos, conquistaba otro reino, generalmente, no todo el tiempo, generalmente cautivaban al rey vivo. Lo cautivaban vivo. ¿Se recuerdan de Saúl cuando Dios lo mandó por medio de Samuel? Hey, ve, mata a todos y que no quede nadie. Y ahí viene Saúl con el rey. No me recuerdo cuál era el pueblo, a los amalecitas, o perdónenme, no me recuerdo, pero Dios le dijo, destruye a todos, y Saúl guardó al rey, y también algunos animales que ahí quiso inventarse para qué los quería, pero el rey no lo mató. Generalmente en ese tiempo los traían, cautivaban a los reyes, les ponían un yugo de cadena, y lo jalaban, caminando. El rey triunfador en su caballo, y jalando al otro rey. Y lo pasaban por toda la ciudad donde ellos venían, a su ciudad, para avergonzar a aquel rey. Públicamente avergonzarlo de que este rey había triunfado sobre él. Eso hizo Jesús con Satanás. Eso hizo Jesús con Satanás. Eso hizo Jesús con Satanás. Avergonzándonos públicamente. Y tú y yo somos libres. Y tú y yo, hermanos, tenemos agradecimiento en el corazón. Y tú y yo, hermanos, ahora tenemos la potestad y la autoridad que Jesús nos ha dado, porque en la cruz Él triunfó. Por eso es tan importante, hermanos, el mensaje de la cruz, que para muchos es locura, pero para los creyentes, hermanos, es salvación, es libertad, el poder de la cruz. Allí Jesús pagó siendo inocente, siendo un hombre sin pecado, siendo un hombre, hermanos, que solamente causó bien
en todo el tiempo que Él estuvo acá. Pero era necesario, acuerdo a la ordenanza del Padre, que Él viniera a morir en la cruz, la muerte más agonizante que existía en ese tiempo, la crucifixión. Cumpliéndose todo lo que está en las escrituras del Antiguo Testamento. Si ustedes leen el Salmo 22, de tarea leamos, allí habla mucho de cómo fue la crucifixión de Jesús. David, inspirado por el Espíritu, hablando, hermanos, de Jesús. Cómo iba a ser su muerte, cómo iba a ser su condición, etc. Isaías, no se diga, 53. Amén, ahí nos habla claramente, 3, 4 y 5, nos habla de, amén, por su llaga fuimos nosotros curados, que no tenía figura su rostro de todo lo que lo martirizaban. Varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías. Ese era Jesús, nuestro Jesús, hermanos, que vino a morir en esa cruz. Por eso es tan importante que nosotros, hermanos, tomemos el nuevo pacto que Él nos dio. Los ortodoxos siguen celebrando su pacto de Pascua. Gloria a Dios, que Dios les bendiga por eso. Y todo tiene su significado, hermanos, porque todo en la Biblia está conectado. De Génesis a Apocalipsis todo está conectado. Amén. Yo quisiera decir, tengo todo ese conocimiento para dárselos, que como tengo algo de conocimiento, pero no, hermanos, todo para poder decir que yo lo sé, porque sería una persona ignorante simplemente al expresar eso. Entonces, hermanos, para concluir, creo que ya son todas las pantallas que tenemos, Miguel, ¿cierto? Vamos, hermanos, a orar y dar gracias a Dios por ese sacrificio de Jesús en la cruz, pagó por nuestros pecados. Y vamos a concluir teniendo Santa Cena, recordar lo que Él nos dijo: hagan memoria de mí. Cada vez que se reúnan, hagan memoria de mi sacrificio. Cada vez que tomen la copa, mi sangre, recuerden, hermanos, esta sangre es la que los limpia, la que los redime, la que los justifica, la que les ha dado redención, la sangre preciosa de Cristo, que tiene poder, hermanos. Esa sangre tiene el mismo poder que cuando fue derramada. ¿Por qué tiene el mismo poder? Porque, hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros lo tomamos con la fe. Estamos diciendo: Señor Jesús, tú derramaste tu sangre por mí en esa cruz. Tú puedes imaginar a Cristo sufriendo, derramando tu sangre. Tú dices: Señor, yo tomo tu cuerpo quebrantado, para que tú, Señor, me hagas nuevo, me redimas, para que tú, Señor, me sanes mi cuerpo. Claramente la profecía de Isaías lo dice, hermanos. Pedro lo dice, Mateo lo dice, hermanos, que en su cuerpo llevó las enfermedades, las dolencias, las aflicciones. Esto no es nada más un tradicionalismo que hacemos, la Santa Cena. No, hermanos, tiene mucho significado profundo. Y hay que tomarlo con reverencia. Hay que hacerlo, hermanos, consagrándonos a Dios, pidiéndole perdón, porque lo que estamos, hermanos, participando es algo poderoso por la fe que ponemos en Él. Vamos a estar orando antes de la Santa Cena. Padre Celestial, te damos gracias. Señor, hoy estamos tradicionalmente en la fe cristiana, el día que tú, Jesús, llegaste a Jerusalén, donde fuiste recibido como un rey, pero ellos te querían como rey terrenal, cuando tú eres el rey celestial. Tú eres el Todopoderoso, Jesús. Y tú subiste a esa cruz voluntariamente. Nadie te quitó la vida, Jesús. Tú entregaste tu vida para volverla a tomar, dice tu palabra. Y hoy, Señor, al estar en esta semana de meditación, preparándonos para la gran celebración del triunfo sobre la muerte el próximo domingo, queremos, Señor, darte a ti gracias y darte la gloria y la alabanza, la honra por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Te damos a ti, Señor, el honor, la gloria.